Hola hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este devocional. Hoy iniciamos la semana con el final del capítulo número 5 del libro de los Hechos. Así que antes de iniciar con nuestro devocional, yo quisiera orar al Señor por todas las personas que se dedican, que sirven al país y a las demás personas que están enfermitas, todas las personas del sector salud. Y yo le quiero dar gracias a Dios porque en nuestra congregación hay varios doctores, en nuestra congregación hay varios enfermeros, enfermeras. Le pido al Señor que los bendiga. Yo sé que también hermanos de nuestra congregación tienen familiares, médicos, enfermeros, enfermeras, personal de camilleros, afanadores, personas que trabajan en sector salud. Yo quiero que oremos en este momento y quiero brindar nuestro mayor respeto como iglesia cristiana evangélica a todas las personas que trabajan en el sector salud privado y público, porque son personas que realmente están sirviendo. Realmente siempre lo han hecho, pero en esta contingencia se nota muchísimo más la mano de Dios a través de estas personas. Yo sé que hay muchos médicos que creen en Cristo Jesús. Yo sé que hay muchos médicos que, que exhortan y alaban exhortan a las personas a alabar al Señor. Pero también sé que hay médicos que no creen en Dios y eso es hacer uso de su libertad de conciencia y de libre religión y libre fe. Pero también a ellos yo quisiera decirles que estamos orando por ustedes. Estamos orando por ustedes porque lo sentimos parte de nuestra guerra contra el COVID-19 en esta contingencia. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te quiero pedir que tú bendigas a todos aquellos hombres y mujeres, Padre, que son trabajadores del sector salud, público y privado en México y en el mundo, Señor. Pero mayormente, Dios, en este momento yo quiero pedirte que bendigas a las enfermeras, Señor, a los enfermeros, a las personas administrativos, Señor, a los de guardia, a los que cuidan, Señor, la seguridad en los hospitales. Yo te suplico en el nombre de Jesucristo que tú los bendigas, Padre, que tomes en cuenta el sacrificio, el amor no fingido que ellos hacen hacia nuestros enfermos. No tan solo los de COVID-19, sino enfermos de cualquier otra índole que lamentablemente, Señor, nuestro cuerpo sigue enfermando, sigue sufriendo los estragos de la edad. Yo te suplico en el nombre de Jesús que tú los bendigas, Dios, que tú les muestres tu camino y que en este tiempo, Señor, de dificultad, muchas personas puedan conocer tu nombre por el testimonio de poder de tu iglesia. Bendecimos, Señor, a los doctores, a las doctoras. Gracias, Señor, por los médicos que son creyentes en tu palabra y en tu nombre, y aquellos, Padre, que todavía no se deciden por entregarte tu corazón, yo te ruego que tú los bendigas, porque tú eres Dios y en tus manos estamos. Tú eres el médico de médicos, Dios. Úsalos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sigamos orando por Fuerzas Armadas, policías, trabajadores del sector salud, personas que de verdad hacen mover a México y a nuestro municipio de León, Guanajuato. Vamos a entrar, hermanos, en materia. Vamos a entrar en Hechos capítulo 5 y vamos a la última parte. Es una parte un poquito larga, pero ya saben, hermanos, que siempre es bueno leer la palabra del Señor, y mi hijo va a estar moviendo aquí la pantalla. Yo les pido que ustedes vayan siguiendo. Necesito leerlo porque es bastante importante. Dice la palabra del Señor: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. ¿Se acuerda que le había hablado que en el judaísmo hay varias sectas? Celotes, saduceos, esenios, fariseos, etcétera. Bueno, una de las sectas o partidos del judaísmo eran los saduceos. ¿Se acuerda de la característica de estos? Tenían poder político, económico, pero también no creían en la resurrección. Dice: y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, les dijo: vayan y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Todas las palabras de esta vida, dice Reina Valera 60.
Todas las palabras de este estilo de vida, de esta novedad de vida, de esta nueva manera de vivir, es lo que se refería a aquel mensajero de Dios. El ángel, la palabra ángel significa mensajero. Dice, habiendo oído esto, entonces ellos entraron en el templo muy de mañana y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron a concilio, convocaron a junta. Y todos los ancianos de los hijos de Israel enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. La palabra ancianos aquí significa los dirigentes, los dignatarios, las personas que están en autoridad, los ancianos del pueblo de Israel. Así que mandaron a traer a los apóstoles que tenían en la cárcel. Versículo 22 dice, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, y entonces volvieron y dieron aviso. Versículo 23, diciendo, por cierto, la cárcel la hallamos cerrada con toda seguridad y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo aquello. ¡Wow! Cáspita, recórcholis, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estaban? Y toda aquella era una confusión. Pero mire lo que dice la palabra en el versículo 25. Pero viniendo uno, seguramente de ellos, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusieron en la cárcel ahora están en el templo y enseñan al pueblo. Palabra importante, enseñan, instruyen. La palabra enseñan es una palabra bien importante en este texto porque dice enseñan, instruyen, dan a conocer, dejan que los del pueblo den a luz, descubran al pueblo. Y interesante que él haya usado este término que aparece en el original. Dice, ellos dan a entender, dan a luz, el pueblo descubre cosas nuevas. Y dice la palabra del Señor. Cuando los trajeron, versículo 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Era uso y costumbre que cuando el pueblo se enardecía, lapidaban. No podemos usar el término linchaban, porque ellos más bien lapidaban, era parte de la cultura y también de la ley, lapidar, es decir, apedrear a las personas. Entonces dice, cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote tomó la palabra y les preguntó, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre, en el nombre de Jesús? Y ahora han llenado a toda Jerusalén de esta doctrina suya. Y quieren todavía echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Dos términos importantes. No me voy a detener, pero los tengo que mencionar. La palabra doctrina. La palabra doctrina es más que enseñanza. Nosotros le llamamos cuerpo doctrinal al conjunto de enseñanzas, al conjunto de principios, al conjunto de conclusiones teológicas que determinada denominación llega a tener. Por decir, la doctrina de la iglesia pentecostal, la doctrina de la iglesia bautista, la doctrina de la iglesia luterana, es decir, es el cuerpo doctrinal. Y es bien interesante que el sumo sacerdote haya usado esta palabra porque está acreditando el mensaje del evangelio, por decir, es un cuerpo de enseñanzas más o menos estructuradas. Si en el anuncio de en el anuncio de Pedro y en las enseñanzas de Jesús ya se veía organizada más o menos la enseñanza. Y es interesante que el sumo sacerdote dice, y han llenado a Jerusalén, no dijo de sus baratijas, no dijo de sus falsedades, no dijo de sus fraude, dijo de su doctrina. Y es interesante que haya usado este término. Y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, es decir, nos quieren culpar de lo que pasó. Ese es el reclamo del sumo sacerdote. Y dice el siguiente versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, hacen réplica, repiten lo que ya habían dicho en capítulos anteriores, dicen ellos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquella vez, la primera vez que ellos habían mencionado esto, lo hicieron en forma de pregunta. Dijeron, juzguen ustedes mismos si es correcto, si es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Y ahora ya no le dicen, juzguen ustedes. Ya habían juzgado que no era correcto. Por eso Pedro ya no usa esa parte de juzguen ustedes mismos. Ahora solamente usa la segunda sección que dice, es necesario.
No lo pudieron juzgar ustedes, no lo pudieron visualizar, no pudieron ver que ustedes están contra Dios. Y esto es bastante interesante por la intervención de Gamaliel en los próximos versículos. Dice, entonces, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya no dijo ustedes, dijo los hombres como un género. Y luego dijo, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este, refiriéndose a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En un solo versículo se resume el ministerio de Jesús, el Mesías del Antiguo Testamento. En un solo versículo es maravilloso cómo Pedro, con ese discernimiento del Espíritu Santo, resume el propósito del Antiguo Testamento y resume también el ministerio de Jesús. Lo voy a volver a leer, ponga mucha atención. Dice, versículo número 31. A este, hablando de Jesús, Dios ha exaltado con su diestra. La palabra diestra es una metáfora de autoridad. Diestra, siéntate a mi diestra, mi derecha, la mano derecha está confiriendo autoridad. Dice, a este, o sea, Jesús, Dios, Padre, le ha exaltado, y ahí usa la palabra Adonai. Dios ha exaltado con diestra por príncipe y salvador. Príncipe, principado, top, el de mero arriba. De hecho, Isaías, en aquel afamado pasaje que usamos constantemente para predicar en Navidad, dice, príncipe de paz. El príncipe, Jesús es el príncipe, el que está por encima de todas las cosas. Y luego le dice, príncipe y salvador. De hecho, la palabra Jesús viene de la palabra Josué, que a su vez viene, que significa Dios salva o Jehová salva. Jesús significa Salvador. Y es bastante interesante que en el mismo versículo él usa a este, refiriéndose a Jesús, el Salvador por nombre, le dice, Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y Salvador. Este binomio de dos elementos preciosos, el que manda, el que tiene la autoridad, el que tiene la sartén por el mango, pero además tiene como oficio salvar. Y entonces dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es decir, para darle a Israel la oportunidad de regresarse de su camino y el perdón de sus pecados. La palabra arrepentimiento va a jugar un papel importante en el tema de hoy. Mire lo que dice. Entonces, y nosotros somos testigos, lo que ha venido saliendo constantemente, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. Fíjese que aquí es un pasaje interesante. Lamento mucho que a veces quiero hacer mis devocionales cortos, pero hay tanto que exprimir. Pero dice, el Espíritu Santo es testigo. En este pasaje, mira lo que dice. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, coma, y también el Espíritu Santo, coma. O sea que la palabra testigo está calificando o dándole el sentido de testigo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo y nosotros somos testigos. ¿Cómo el Espíritu Santo llega a ser testigo? Empoderando a los discípulos, autorizando a los discípulos, ya lo platicamos, ungiendo a los discípulos para que los discípulos sean testigos. O sea que hay un trabajo en equipo entre el Espíritu Santo que da los dones, que da las lenguas, que da la habilidad de hablar nuevos idiomas. ¿Se acuerdan? Ponto, Panfilia, Galacia, Asia, etcétera, todos escucharon hablar. Bueno, el Espíritu Santo empodera. Y yo sé que la palabra empodera ha tenido un trasfondo últimamente muy nocivo, pero es la verdad. El Espíritu Santo da poder, autoriza a los discípulos para que los discípulos sean testigos. Entonces, este testimonio es una conjugación espiritual y humana. Espiritual y humana, porque los humanos hacen cosas trascendentales espirituales y el espíritu usa a los humanos para poder difundir el mensaje. Entonces es un trabajo en equipo y debo decirle que eso sigue sucediendo. Eso sigue sucediendo. El Espíritu Santo usa a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a las redes sociales, a los niños para poder ser testigo de Cristo Jesús. Es un tema bastante amplio, pero continuemos. Dice aquí,
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Demasiado. El cual, el Espíritu Santo, le ha dado a Dios a los que le obedecen. O sea que el Espíritu Santo es un regalo, es un don, es algo que Dios da a quienes. A los que le obedecen, a los que se arrepienten, a los que le siguen. Y voy a decir una cosa para abrir el tema. Dios le ha dado el Espíritu Santo a los que están de su lado, a los que confluyen con sus principios, con su voluntad. A los que se oponen no ha dado. Y aquí vamos. Entonces, ellos oyendo esto, se enfurecían y querían hasta matarlos. Haga una relación entre el versículo número 17 y el versículo número 33. Los leo juntos. El versículo 17 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Pasa lo de la cárcel, pasa lo del pequeño discurso de Pedro, y entonces dice el 33. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Hermanos, celos, iras, contiendas, vanaglorias, dice el apóstol Pablo, eran de la vieja vida, eran de la vida pasada. Pero ahora aquí, celos, ira y anhelo de asesinato están generándose en el corazón de los líderes religiosos. Esto está muy fuerte. Líderes religiosos queriendo asesinar a los oponentes, a los adversarios, a los contraincantes. Ahora, aquí quiero llamar su atención. ¿Es bueno tener oposición? ¿Qué opina usted? ¿Es bueno o es malo tener oposición? ¿Para qué nos sirve la oposición? Vea el siguiente texto. Entonces, levantándose con el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor, o sea, ya era una persona de renombre, arraigada, era un hombre de peso, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Yo me imagino que con esa autoridad, con ese temple, se levantó Gamaliel y dijo: a ver, tranquis, por favor sáquenlos. Pero sáquenlos, por favor. Y los sacaron fuera. Gamaliel, dato interesante, Gamaliel es la persona que instruyó en la Torá, en las artes del fariseísmo, a Pablo, a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fue educado personalmente por Gamaliel. Interesante. Dice aquí entonces el versículo número 35. Y le dijo, ya cuando sacó a los apóstoles, dijo: varones israelitas, miren por ustedes mismos, es decir, pónganse las pilas, vean por ustedes mismos, asegúrense, vean por ustedes mismos lo que van a hacer respecto de estos varones, es decir, aguas, cuidado, atención, paren oreja, que se les prenda el foco, cuidado, vean por ustedes mismos. Ellos estaban viendo el celo fariseo. No, nosotros tenemos la razón, nosotros estamos de parte de Dios, a ver, momento. A veces estamos tan convencidos que estamos de parte de Dios que no permitimos que alguien venga y nos diga una idea diferente. Es que a mí me gusta así, yo lo quiero asado. Y lo que dice Gamaliel: hey, ve por ti, ponte las pilas, despierta. Fíjate bien lo que vas a hacer con estos hombres. Fíjate bien lo que vas a decirle a la hermana. Fíjate bien cómo vas a actuar con el hermano. Fíjate bien lo que le vas a decir al pastor. Pon atención, detente un momento, ve cómo vas a tratar al misionero. Detente por favor un momento. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque en el cristianismo, en la vida cristiana, en el ministerio, en las iglesias, siempre van a existir dos opiniones. Dos opiniones. Que a mí me gusta rojo, a mí me gusta blanco. Y palabra clave del devocional: hay oposición.
Oposición significa oposición, es decir, la posición está opuesta. Tú tienes una posición, yo tengo una oposición a ti, porque mi posición es diferente a ti. Tú tienes la posición de que la pared debe ser blanca, yo tengo la posición de que la pared debe ser verde. Entonces somos opositores. Y está bien la oposición. En algún momento de la vida la oposición le da alegría a la vida. Si no hubiera opositores, si no hubiera adversarios, si no hubiera adversidades, todo fuera muy aburrido, la verdad. Todo me sale bien, siempre le pego a la pelota y meto gol. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Agarro el balón y lo lanzo y cae. Imagínense si no hubiera oposición, no hubiera Liga MX. ¿Sí me entiende? Si no hubiera el concepto de la oposición, no existiera el bello arte del box, del karate, no hubiera opositores, no hubiera diferentes opiniones. Entonces, la oposición es buena. Es buena. Porque la oposición saca lo mejor de nosotros para resistir o nos permite cambiar de posición. Mire lo que dice la palabra. Les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a esos hombres. Dice, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Teudas dijo, no, yo soy aquí el que puede hacer las cosas. Diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto. Y todos los que obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. O sea, se levantó Teudas, que yo, que tú, que la... Se acabó. Teudas se acabó. No hay Teudas ya. La historia, el tiempo borró a Teudas. Y luego dice, les voy a poner otro ejemplo. Dice, después de este se levantó Judas, el Galileo, en esos días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo. Ya ni siquiera dijo el número, dijo mucho pueblo. Pereció también él. Y todos los que le obedecían ¿fueron qué, mis amados hermanos? Dispersados. Es decir, se levantó Teudas y jaló gente, se murió Teudas y se acabó. Se levantó Judas el Galileo, y debo de darle un dato histórico interesante. Judas el Galileo, a quien se refiere Gamaliel en este texto, fue el iniciador del grupo sectario judío de los celotes, con Z. Los celotes es un grupo sectario que era bélico. Ellos querían derrocar a Roma por la fuerza, por la espada. Ellos esperaban al Mesías, pero ellos esperaban que el Mesías viniera empoderado en gloria y trayendo ejércitos. Algunas veces hemos concluido como lectores de la Biblia que Judas Iscariote tenía pensamientos hacia los celotes. Y parece que Judas Iscariotes pensaba, pues estoy decepcionado porque Jesús no es el Mesías que yo esperaba. Bueno, Judas, el Galileo, a quien se refiere Gamaliel en este texto, es el que inició ese movimiento. Pero pereció Judas y se acabó. Y luego dice, el argumento dice, y ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos en paz, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Fíjese qué sabiduría había en este hombre. Mire, se levantó Teudas, se murió y se acabó. Se levantó Judas, se murió y se acabó. Judas el Galileo. Pero se levantó Jesús de Nazaret y se murió. Y estos siguen de pie. ¿Qué está pasando? Gamaliel está observando. Gamaliel está en silencio y está observando. ¿Qué pasa? Él usa la historia, él usa el antecedente para decir, a ver, vamos a calmarnos, ¿no? Algo así. A ver, espérense. Cuidado. No sea que estemos cometiendo un error. Por eso les decía yo, la oposición es buena. Porque la oposición te permite dos cosas. Ponga atención, por favor. La oposición te permite dos cosas. Número uno, fortalecerte para seguir en tu posición. Y número dos, te permite evaluar tu posición. Y te da la oportunidad de cambiar tu posición. Porque es posible que el opositor esté correcto. Es posible. No nos la sabemos de todas, mis amados hermanos. Y nuestra
opinión es infalible. No, mis amados hermanos, ningún pastor evangélico, es más, y lo digo con mucho respeto, ni siquiera el líder máximo del catolicismo romano puede dar bulas. ¿Qué significa la palabra bula papal? Es decir, un decreto, un edicto con respecto de la fe infalible, que es amparado por Dios. Nadie puede hacer eso, mis amados hermanos. Solo Cristo salva. Ningún pastor puede sentarse en decir, tengo la absoluta verdad. Si no piensas como yo, estás equivocado. Cuidado, cuidado. Y esto tiene muchas implicaciones en el hogar, implicaciones en la casa, implicaciones en el trabajo, implicaciones en el desarrollo de una estrategia. Siempre que tengas un opositor, aprende, por favor, por favor, por favor, por favor. Siempre que tengas un opositor, tienes oportunidad de dos cosas. Así que dale gracias a Dios por tus adversarios, por tus opositores. Algunos opositores son bien mala onda. Usan estrategias mala onda. Sí me entienden lo que quiero decir, ¿no? O sea, engañan, mienten, levantan falsos y bueno, pastor, ¿cómo dar gracias a Dios por esta gente sin escrúpulos que son mis opositores o mis adversarios? Bueno, en principio dale gracias a Dios por la oposición, sea buena, o sea, en buena lid, en juego limpio, en fair play, o sea mala onda. ¿Por qué? Porque la oposición te permite dos oportunidades. La primera, fortalecerte, crecer, para mantenerte firme en tu posición. ¿Sí me siguen? Y la dos, la oposición también te permite evaluar tu posición. Es posible que estés equivocado. O es posible que puedas mejorar tu posición. Mire lo que está pasando. Es lo que Gamaliel les está diciendo. Hey, cuidado. Cuidado. Se levantó Teudas y se acabó. Se levantó Judas el Galileo y se acabó. Se levantó Jesús y estos siguen. Aguas. No sea, mire lo que dice el siguiente versículo. Ya me estoy adelantando. Pero dice el siguiente versículo. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. Es decir, pero si es de Dios, ustedes no van a poder destruir este consejo, ni este movimiento. No sea tal vez hallados luchando contra Dios. Es decir, cuidado, no vaya a ser que estemos contra Dios. ¿Y cuánta falta nos hace esa humildad? ¿Cuánta falta nos hace esa capacidad del Espíritu Santo de Dios? Porque no es por nuestra bondad. De cuando tengas un opositor, alguien que te lleva a la contraria, siéntate un momentito y pídele al Espíritu Santo esto, Señor, revélame este opositor, sea en buena lid o en mala lid, o sea, eso es indistinto. Este opositor, esta oposición, ¿me tengo que mantener firme? ¿Tengo que mantener mi posición, crecer, fortalecerme? ¿Fortalecer mi estrategia? ¿Ensanchar mi capacidad? ¿O debo cambiar mi posición? ¿Puedo mejorar mi posición? ¿Estoy equivocada? ¿Estoy equivocado? Revélame, Señor. Y eso se requiere humildad, amados. Se requiere esa capacidad de decir, podríamos crecer. Capacidad que no tuvo Anás, Caifás y los saduceos. Capacidad que no tuvieron, porque los persiguieron. Todavía va a continuar el libro de los Hechos, van a matar a Esteban, se va a levantar Saulo de Tarso y todavía les van a entregar cartas para que arrastren a las personas. Es decir, no comprendieron, que se opusieron a Dios. Pero Gamaliel se los dijo. Yo creo que este texto es el punto nodal de la historia en donde los líderes religiosos judíos pudieron haber hecho el cambio y aceptar al Mesías y hacer un movimiento unificado de la tradición judía, de la trayectoria judía, de la revelación judía y ser el judío iglesia. Pero en este punto histórico hay un parteaguas abrumador. El judaísmo con sus líderes ensoberbecidos,
engreídos, se sostuvieron en su postura y el Mesías pasó de largo. El Mesías pasó de largo. El evangelio de poder les pasó enfrente. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Cumpliéndose lo que Juan había escrito, o lo que Juan escribió en el año 95. Juan escribió en el año 95, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque esto está ocurriendo en el año 34, 35 de la era cristiana. Qué interesante, ¿no? Ahora, vea lo que dice aquí. Y convinieron con él, y llamando a los... Convinieron con él, está bueno pues. Convinieron allí. Pero fíjese lo que va a pasar. Está bien, Gamaliel, tienes razón. Pero ya les he contado las siguientes acciones que ellos tomaron. Pero dice, versículo 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos. La ley del Antiguo Testamento decía que no se podía azotar a un hombre más de 40 veces. Entonces se le azotaban 39 veces. 39 latigazos, dice aquí. Entonces, después de azotarlos, les intimaron. Otra vez aparece esa palabrita. ¿Se acuerda que ya la platicamos? La palabrita intimar, es decir, los llamaron aquí en cortito, aquí en secreto, y les volvieron a decir, no me vuelves a hablar en el nombre de Jesús. Las espaldas destrozadas, sangrantes, entre sudor, tierra y la tela de sus túnicas pegándose, escuchando las palabras de amenaza. No vuelven a hablar en el nombre de Jesús. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Los pusieron después en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Pero cómo salieron? ¡Ay, mi espalda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo salieron? Miren, acompáñenme el versículo número 41. Y salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Se imagina eso? ¡Yupi! No sé. ¡Yes! No sé cómo salieron. Con una sonrisota. ¡Eso! ¡Qué bien! El ángel del Señor los habías liberado. Se le pusieron al tú por tú a los del concilio, a los de la lana, a los del poder político. Y uno de ellos, Gamaliel, les hace ver los ojos y le dice, no se metan con estos chavos. Si esto es de los hombres, se va a acabar el próximo año. Pero si es de Dios, no vas a poder destruirlo. Mejor únete a lo que ellos están haciendo. Qué interesante es la postura de Gamaliel. Ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre con N mayúscula. Yo no sé si aquí en donde estamos, el versículo 41, aparece, mire, la palabra nombre. Esto está interesante. Es interesante que Lucas use la palabra nombre. Dice, padecer afrenta. No es ese flagelo, ese dolor en las espaldas, no es esa posición de masoquismo. No es masoquismo. No es. Mire lo que dice. Haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Una cosa es masoquismo, que es esa posición del ser humano de recibir el dolor y satisfacerse en el dolor. Por contrario a esto, aquí hay dignidad, aquí hay honor, aquí hay amor, aquí hay honra. Fui digno de recibir afrenta por el nombre. ¿Pero por qué usa la palabra nombre y no usa la palabra Cristo? Porque la palabra nombre significa fama, significa récord, significa el nombre, es lo que sobre ese nombre, sobre el nombre de Jesús se hacía y se había dicho y se había hecho. Era la historia, era el arraigo. Por eso dice la palabra, padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas, no se cansaban, no cesaban, no paraban. ¿De qué? De enseñar y predicar a Jesucristo. Hasta parece que les dieron cuerda. Y yo no sé, de aquí en adelante la iglesia va a empezar a sufrir. De aquí, del capítulo 5, capítulo 6, se viene una persecución, se vienen conflictos, se vienen duras pruebas. Y ahí le va. Le voy a decir una cosa.
En el libro de los Hechos y en los subsiguientes libros de autoría de Pablo, cada vez que la iglesia sufre persecución, crece, se fortalece. La iglesia, no los fans. Y debo ser muy honesto en esto. Cristo tiene iglesia, pero también tiene fans. ¿Qué significa la palabra fans? Admiradores, que le echan porras a Jesús, pero cuando Jesús dice, toma tu cruz cada día y sígueme, se echan para atrás. En este momento, en el mundo, hay cristianos, hay seguidores de Jesús. Hay gente que dice, qué bueno que fui digno de afrentar, de padecer por el nombre de Cristo Jesús. Pero hay fans, hay gente que no está dispuesta a sufrir. Y el COVID-19 va a separar los fans de los hijos de Dios. Fíjese lo que estoy diciéndole. El COVID-19, el conflicto, la crisis, la pandemia, lo que se viene, lo que se avecina todavía con el asunto de la economía, de la conflicto político, económico, que se viene, filosófico, va a separar a los fans de los hijos de Dios. Siempre fue así. Y creo que ahora no va a ser la excepción. Y gracias a Dios por eso. Yo quiero que tú que me estás viendo, yo quiero que tú que oraste conmigo al inicio, seas hijo de Dios. Pruébate. ¿Tienes oposición? Recuerda la enseñanza. Tengo oposición económica, tengo oposición filosófica, tengo oposición familiar, tengo oposición de salud, cualquier oposición. Te sirve de dos cosas. Número uno, te fortaleces y mantienes tu posición, o cambias de posición y te cambias a la posición de Dios. Está bien tener oposición, pero cuando la oposición te permite corregir tu camino, te permite corregir y pasarte al lado de Dios y fluir con Dios, alinearte con Dios, entonces dale gracias a Dios por la oposición. Amén, hermanos. Pues aquí se acaba el capítulo número 5 y pues yo sé que algunos hermanos nos han pedido que continuemos adelante con el libro de los Hechos. Vamos a hacerlo. Yo creo que el libro de los Hechos, la iglesia primitiva tiene todavía mucho que enseñarnos, mucho que aprender, y estamos conduciendo estos devocionales del libro de los Hechos bajo la premisa siguiente: el modelo de iglesia actual debe ser el modelo de iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo es el modelo de iglesia que vence, que crece, que enfrenta los retos, que es testigo. Así que lo que estamos aprendiendo del libro de los Hechos nos va a ayudar a vernos a nosotros mismos como una autocrítica y decir qué cosas tenemos que cambiar para apegarnos al modelo de Dios, el modelo que funciona, el modelo bíblico de lo que debemos ser como pastores, como cristianos, como iglesia, como pueblo en general. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad preciosa de transmitir y de poder leer su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú bendigas a todos los hermanos que nos están viendo, que tu palabra sea con nosotros y que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Cuídense mucho. Adiós.